Yo estuve revisando otros municipios, sucede lo mismo, y más o menos hice una estimación que me llevó bastante tiempo ver qué se dona a cada municipio, y es muy por arriba porque es lo que aparece en los presupuestos, pero hay otras donaciones que no aparecen directamente, están disfrazadas, pero más o menos son unos 30 millones de pesos anuales en este tipo de donaciones directas, ¿no? Hay muchos también de diferentes ministerios de la Nación, a Cáritas, que son las cosas. Después se gasta mucho dinero en restauración y construcción de templos, ¿no? Por ejemplo, la Basílica de Luján costó 160 millones restaurarla, y bueno, después se hicieron algunos arreglos más que terminaron ascendiendo la suma a 200 millones. Hubo una inundación muy grande en la ciudad de La Plata y se le ofreció casi la mitad de esto para tratar de solucionar el problema de la inundación que había sido, en la misma de Luján. Ahí en la zona de Luján se le ofreció menos de lo que se dio para restaurar la catedral a la gente que sufrió a los, digamos, damnificados por la inundación. Por ejemplo, en Ezeiza, en el departamento de Ezeiza, se está construyendo una iglesia para cuando venga Francisco algún día que cuesta 36 millones de pesos, ¿no? Eso para recibirlo solamente, que va a pasar, saluda y se va, bueno, eso nos va a costar 36 millones de pesos. La catedral de Mar del Plata, de mi ciudad, en el 2009 recibió 3 millones de pesos para restaurar sus muros. En 2009 era bastante plata también, lo ves ahora y en ese momento era más. En el 2014, en diciembre, se cayó de la mampostería, un poco de yeso, nada grave. Bueno, hubo un movimiento enorme, el gobierno municipal, provincial y nacional hicieron una comisión, estudiaron, le pusieron 800.000 pesos, arreglaron, y la escuela de enfrente tiene problemas edilicios, jamás la fueron a ver, y hubo 3 colegios en Mar del Plata que estuvieron todo el año sin clases porque tenían problemas en el cielo raso, que iba a costar bastante menos que 800.000 pesos reparar esos cielos rasos, y no se hizo. Pero, para sorpresa, hace unos días nos enteramos que se está planificando darle 10 millones a esa misma catedral para restaurar la ornamentación y unas filtraciones de humedad, ¿no? Y el estudio para ver digamos, la magnitud de la obra va a costar 400.000 pesos. Y con eso se arreglaban esas escuelas también. O sea, estamos hablando de cifras muy grandes. Pero el gobierno nacional también hizo o va a hacer su aporte en el 2015, porque directamente ya asignó un número para determinados edificios pertenecientes a la iglesia para su restauración, y la cifra designada es de 626, va a ser redondo, 626 millones de pesos. O sea, para ser redondo tiene algunos numeritos más, dígitos más, pero más o menos son 626 millones que están planificados ya desde el Estado Nacional para restaurar templos católicos. Católico apostólico romano, esto es solo la iglesia. Después tenemos algo que es herencia, como decía al principio, de los gobiernos fascistas clericales en cada golpe de Estado, que son sueldos, becas, jubilaciones, viáticos otorgados a la Iglesia Católica por las dictaduras, como decía recién. Y se creó la Secretaría del Culto Católico para asegurarse de que se cumpla esto, ¿no? Dice, la Secretaría del Culto garantiza las asignaciones de fondos públicos a las distintas jurisdicciones eclesiásticas en base al número de los obispos, seminaristas, parroquias. Bueno, en este concepto se incluye la colaboración económica para visitas a sínodos, conferencias regionales, viajes, en cumplimiento de acciones pastorales. Le pagamos los viáticos a todos los miembros de la iglesia dentro y fuera del país. Bueno, actualmente hay obispos y arzobispos que cobran el 80% de lo que cobra un juez nacional de primera instancia, es un sueldo alto, y tienen jubilaciones del 70% de lo que cobra de sueldo un juez nacional de primera instancia, y todo esto libre de cualquier tipo de impuesto. Actualmente hay 133 arzobispos obispos y arzobispos cobrando esto, 640 sacerdotes y 1.400 seminaristas. Los seminaristas cobran una beca equivalente al sueldo de un empleado público categoría 10 por el solo hecho de estudiar para cura. Tienen una beca garantizada. En total, en sueldos y viáticos, estamos gastando 82 millones de pesos anuales del programa de registro y sostenimiento del culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Otro punto, las capellanías en las Fuerzas Armadas. Bueno, este proceso se inició en 1915 a instancias del presidente Victoriano de la Plaza. Se retomó en el 35 con el Congreso Eucarístico Internacional. En el 45 se le dio una vuelta de tuerca más, mejorándolo, pero tuvo su punto cúlmine de perfeccionamiento en 1957 con un acuerdo firmado con la Santa Sede sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, donde lo que terminó es que no solo fueron una asistencia religiosa, sino que tuvieran cargos, ¿no? O sea, los curas dentro de las Fuerzas Armadas en Argentina son
capitanes, tienen cargo de general, brigadier, o sea, tienen cargos de oficial, con lo cual también tienen jerarquía. Y acceso a información, es decir, tenemos un Estado teocrático extranjero con un sistema de inteligencia metido dentro de nuestras Fuerzas Armadas, básicamente. Y no solo las Fuerzas Armadas, sino las de seguridad, es decir, las policías provinciales, las policías federales, la gendarmería, prefectura, todos ellos tienen capellanías dentro. Actualmente hay un sistema donde hay 6 curas que ocupan la jerarquía del obispado castrense, que es el que regula todo esto, que tienen sueldos de entre 30.000 y 9.500 pesos, más o menos, esos 6. Digamos, el 9.500 es el sueldo más bajo que tienen los capellanes. La dictadura también introdujo en la ciudad de Buenos Aires capellanías dentro de los hospitales y cobran sueldos, y hay algo que es espantoso, que pasó hace poco, se logró que se regulen los abortos no punibles, y en la ciudad de Buenos Aires se iba a realizar el primero, y el cura que ocupaba el puesto de capellán sacó la información del expediente de la mujer que iba a realizarse el aborto, fue a hacer un escrache a su casa, la mujer había sido víctima de una red de trata, estaba embarazada por haber sido víctima de una red de trata, y fue a hacer un escrache a su casa y a tocar las campanas en el momento de la ciudad, en el momento que fuera a hacer el aborto, o sea, una cosa espantosa. Bueno, eso gracias a que, y sigue siendo funcionario, pero eso gracias a este sistema de capellanía dentro de los hospitales públicos. Bueno, el principal referente en el 2003, digamos, el que iba a ser el obispo castrense, tuvo un enfrentamiento con el ministro de Salud, con Ginés González García, porque estaba aplicando política de salud sexual y reproductiva y dijo que había que atarle una piedra al cuello y tirarlo al mar, ¿no? Evocando un poco los vuelos de la muerte en la Argentina. ¿Sí? Claro, entonces era algo bastante grave. El presidente en ese momento, Néstor Kirchner, decidió, porque tenía el poder por el concordato, de no nombrarlo obispo castrense, y quedó vacante el puesto de obispo castrense. Bueno, el año pasado le pagaron todo junto lo que no le habían pagado al obispo castrense, 2 millones de pesos por indemnización, porque Néstor Kirchner no le dio, el presidente no le dio el cargo en ese momento, así que se lo terminamos pagando. Más o menos calculé cuánto se nos van en los curas dentro de este sistema, y son unos 100 millones anuales. Bueno, la parte más gruesa donde se nos va el dinero es la educación confesional católica. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires las escuelas confesionales son más beneficiadas que las no confesionales. Es decir, hay subsidios para la educación privada en general, pero las confesionales son las más beneficiadas. Se le aporta... Tengo que ir a cortar. ¿Listo? No me falta. Las no confesionales son menos beneficiadas. El aporte estatal, el 98% de las escuelas confesionales tienen aporte, confesionales me refiero a católicas, tienen aporte estatal. Y las escuelas no confesionales, el 74%. La distribución de las subvenciones en las escuelas religiosas está repartida de un modo menos equitativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las confesionales reciben todas por igual, no importa si están en una zona vulnerada o en una zona de altos recursos, es lo mismo para el Estado. O sea, no importa si es una escuela orientada a la clase alta o a la clase más baja, cobran exactamente igual subsidios entre 80 y 100%. Los estudiantes de las escuelas privadas, de todo el nivel inicial, son el 32%, y en el primario más del 25%, y en el secundario más del 28% confesionales, ¿no? Del espectro de escuelas privadas abarca eso. El carácter confesional del sector privado, digamos, en total varía mucho por provincia, es decir, el 41% de las escuelas privadas en Argentina son confesionales católicas, pero la proporción varía mucho. Por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz es el 83% y en la de Chubut el 19%, o sea, hay mucha variación. Bueno, en función del presupuesto nacional, o sea, me tomé el trabajo a ver de cuánto se iba a escuelas confesionales católicas, y bueno, me fijé cuánto era el presupuesto nacional. De ese presupuesto, en base a esto que estábamos hablando, de cuántas escuelas privadas hay, de esas privadas cuántas son católicas, y de esas cuánto porcentaje tienen de subvención, me dio 4.000 millones de pesos que se destinan a la educación de escuelas confesionales de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, en resumen, en base a todos los ítems que hemos nombrado, podemos calcular que el piso mínimo que recibe la Iglesia de parte del erario público del Estado argentino es de 5.000 millones anuales, ¿no? Para ponerlo, lo que decía hoy, en algún término que más o menos todos podamos imaginarnos algo,
decidí ir a lo que hizo la dictadura y utilizar como parámetro lo que cobra un juez nacional de primera instancia. ¿Sí? Es decir, en todos los países los jueces cobran bastante bien, entonces creo que es un parámetro como para darse cuenta de qué significa. Estamos pagando a la Iglesia por año 166.000 sueldos de jueces por año, de primera instancia. O sea, es un número, me parece que más que interesante, ¿no? Así que pueden multiplicarlo por lo que gana un juez en cada uno de sus países y van a tener una idea de cuál es la cifra que estamos hablando. Hoy, gracias a la papamanía y a la clericalización de nuestro Estado, estamos siendo más la resistencia que un movimiento proactivo que está logrando algún tipo de avance. Nos toca resistir hasta que logremos algún cambio en el cual volvamos a poder ponernos a la vanguardia e impulsar legislación y cambios de esto. Hoy tenemos que ir de alguna manera frenando estos embates porque vienen de muchos lados, son muy fuertes y van a implicar retrocesos de casi un siglo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pensaban que esto terminaba, no. No, voy a tratar de ser breve, tratar de hacer una ponencia breve. En primera instancia, queridos ciudadanos y ciudadanas todos, no voy a volver a agradecer, pero sí estoy muy contento de estar en este quinto Congreso Internacional, en esta ciudad de Montevideo, que para mí tiene un afecto muy especial porque le dio asilo y amparo a mi papá durante 18 años. Sobreviviente del genocidio armenio, vino acá a trabajar y acá encontró una tierra estupenda en la cual vivió durante 18 años y para mí es muy emotivo estar aquí hoy con ustedes. Mi ponencia básicamente va a girar en torno a la situación de las luchas laicas en la Argentina. Un poco ampliando, no tanto con el acento en lo fiscal, sino un breve raconto de en qué situación estamos respecto a las luchas laicistas en la Argentina. La República Argentina tuvo en el pasado una notable tradición laica en materia educativa que se fue degradando con el paso del tiempo y a causa de ciertas experiencias políticas que condujeron a fuertes retrocesos sobre la cuestión. Pese a los muy importantes avances que se registraron en los últimos años en relación con el matrimonio igualitario, la identidad de género, la fertilización asistida o la muerte digna, existen debates que lamentablemente van a permanecer estancados durante largo tiempo, de no mediar una acción política efectiva que unifique y procese las demandas por mayores derechos que hoy expresan vastos sectores de nuestra sociedad civil. La más notoria y problemática de estas cuestiones se refiere a la despenalización plena y restricta del aborto. Ningún analista político, económico, podría obviar el impacto y las implicancias que tuvo, tanto para mi país como para la región, la entronización de un papa de origen argentino. Y esta es la causa principal que explica la existencia de un renovado vínculo ideológico entre el gobierno argentino y el Estado del Vaticano. De un momento de embestida inicial que encararon ciertos intelectuales orgánicos del proyecto político y social que lleva adelante el actual gobierno contra el desempeño pastoral del entonces Monseñor Bergoglio durante la última dictadura militar. Recordemos el caso Horacio Berbisky, por ejemplo, en su reiterada operación mediática en contra de Bergoglio. De ese primer momento de embestida inicial se ha pasado a un estado de aquiescencia y de silencio, de entusiasta adhesión incluso, frente a cada una de las actividades papales. Estas voces, antes críticas, hoy callan por expresas instrucciones emanadas de las más altas esferas oficiales y parecen haber olvidado que el cura Bergoglio y el Papa Francisco siguen siendo una misma e idéntica persona. Bajo las condiciones de este renovado clima de entendimiento entre la Iglesia Católica y el gobierno argentino, importantes funcionarios reconocen sin eufemismos ni ambigüedades que la entronización papal de Francisco cambió sustantivamente el clima social y que no será ya probable legalizar el aborto en el país.
No se trata, por cierto, de una actitud que pueda ser endilgada con exclusividad a referentes y voceros del propio gobierno, sino que esta visión de eliminar cualquier potencial confrontación con la Iglesia Católica ha sido y es acompañada por vastos sectores de la oposición representados en el Parlamento, incluso los que dicen pertenecer al arco político del progresismo y de la izquierda democrática. Voy a hacer acá una breve digresión. Un senador del llamado Partido Socialista Argentino, digamos, estaba a los codazos por subirse al avión para ir a hacerle el besamanos al Papa cuando viajó la delegación argentina. Me refiero al senador Rubén Giustiniani, que a su vez ha sido presidente del Partido Socialista Argentino. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos el caso de una acérrima, por supuesto es irónico, no me gusta hacer las comillas con los dedos, una acérrima defensora de los valores republicanos, que dice que precisamente su misión es defender la República porque así se lo dijo Dios. Y lo dice en serio, ¿no? O sea, me refiero a la diputada Elisa Carrió, que, bueno, también esto lleva a una segunda y brevísima digresión. Si yo encontré una persona que me dice que habla con Dios, bueno, eso en realidad hasta me conmovería porque me demostraría un acto de fe. Ahora, si Dios habla con uno, es una psicopatía, digamos, bastante severa. Pero bueno, concluida la digresión, sigo. En las condiciones fijadas por esta coyuntura política, las luchas laicas en la Argentina se vieron en lo inmediato acotadas en sus posibilidades de expansión discursiva en el marco de esta lucha cultural de largo aliento, en el cual el ILEC forma parte de manera orgánica. Pero por cierto, esta sensación de aparente quietismo que impera sobre algunas cuestiones no es de ningún modo inalterable ni definitiva. Debemos, en el mejor de los casos, ser capaces de construir un nuevo discurso y poner en marcha nuevas prácticas políticas que logren involucrar en esta lucha, las luchas laicas, a diversos actores sociales que hasta el momento permanecen pasivos frente a esta problemática, aunque expectantes. La garantía de una educación pública, gratuita y de calidad y laica es un aspecto irrenunciable y a la vez un principio rector y no negociable para el ILEC argentino. Vemos con inquietud la profundización de un proceso de pauperización creciente del sistema de educación pública, iniciada hace décadas, frente a las mejores posibilidades que hoy ofrecen las escuelas de gestión privada, financiadas por igual con aportes particulares y fondos públicos, como señaló Fernando recién. Al respecto queremos dejar apuntado que, no obstante algunos plausibles avances incorporados en la vigente Ley Nacional de Educación, entre ellos la fijación de un nivel de inversión educativa mínima anual del 6% del Producto Bruto de mi país, el texto de la norma omite aludir explícitamente al laicismo y a la neutralidad del Estado en materia religiosa. Por el contrario, la ley actual de educación ha consagrado el derecho de los padres a elegir la institución educativa, entre comillas, cuyo ideario responde a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas, y guarda a su vez un sugestivo silencio respecto de la neutralidad de la educación pública frente a las preferencias religiosas. Orientadas por esta línea de pensamiento, surgen críticas al sistema de subsidio educativo que hemos hecho nuestras. Todo el sistema de subvenciones vigentes debe ser revisado y reformulado en el entendimiento de que cada peso que el Estado argentino destina a subsidiar una institución educativa de gestión privada, y sobre todo a una escuela confesional, es un peso menos que puede ser invertido en un establecimiento educativo público. Se crea así la paradoja de escuelas privadas ricas para los ricos frente a escuelas privadas pobres para los pobres. La subvención de los establecimientos de enseñanza privado no ha generado un mayor grado de equidad educativa, sino que por el contrario, y así como está planteada, incrementa la fragmentación social existente. Esto se debe básicamente a que ya hace mucho tiempo que las escuelas de gestión privada se desentendieron del problema de la inclusión y de la igualdad de oportunidades. Sujetas a la lógica del mercado y movidas por el criterio de la eficiencia, las escuelas privadas tienen puesto su centro en incrementar los estándares de eficiencia y desempeño educativo,
Sin embargo, ¿qué hacemos con la población escolar, que no es escasa por cierto, que se encuentra en un importante estado de vulnerabilidad social? Para atender sus necesidades sigue estando, como hace más de un siglo, la escuela pública, aún con sus deficiencias y con sus deterioros. Es allí donde aparece la función insustituible del sistema escolar público, y de ahí la necesidad de concentrar mayores recursos en las escuelas estatales. Y de allí también que la política de subsidios deba ser revisada en su totalidad, bajo la óptica de las actuales necesidades sociales. La entronización de Francisco ha dado inicio además a una renovada embestida de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, que tiene como escenario las principales universidades públicas. En Córdoba, cuna de la reforma universitaria de 1918, los grupos pro vida y la pastoral universitaria lograron, muchas veces con éxito, introducir su cultura dogmática en las aulas con el beneplácito de las autoridades académicas. En algunas provincias, los gobiernos han permitido desde hace tiempo el dictado de enseñanza religiosa en las escuelas de gestión pública, con la pasiva aceptación de padres y docentes. El Ministerio de Educación de la Nación, por su parte, está distribuyendo material didáctico donde el creacionismo ocupa lugares destacados, equiparándolo en su estatus científico con el evolucionismo y con otras perspectivas teóricas. El Congreso sancionó un nuevo Código Civil y Comercial que, si bien contempla nuevos derechos y tipologías jurídicas, presenta notorios retrocesos respecto de la vieja legislación y mantiene los absurdos privilegios que ya tenía la Iglesia Católica. Nos referimos específicamente al comienzo de la existencia humana desde el momento de la concepción y al reconocimiento de la Iglesia Católica como entidad de derecho público en un mismo pie de igualdad jurídica con el Estado Nacional, las provincias, los municipios y los entes autárquicos. Sin premura aparente y sin el debido debate público, el Parlamento argentino se mostró demasiado complaciente y expeditivo en aprobar esta reforma, surgida del entendimiento tejido entre el Gobierno Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la bancada de legisladores oficialistas y el episcopado. Hoy, esta nueva legislación civil es la llave maestra que cerró la puerta a los grandes debates pendientes sobre la interrupción voluntaria de los embarazos, la salud reproductiva, la eutanasia y la neutralidad del Estado en materia religiosa. Mencionamos, por caso, el del actual ministro de Salud, el doctor Daniel Goyan, quien fue confinado a permanecer en un penitente silencio monacal luego de haberse pronunciado con una valentía inédita en estos tiempos en favor de un debate amplio sobre el aborto. Días antes de venir a este congreso, como señaló Fernando hace un rato, la legislatura de la ciudad aprobó con el voto favorable de 47 diputados sobre los 60 que conforman el cuerpo y sobre los 50 que estaban presentes, la cesión de 3 hectáreas de terrenos a la iglesia ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Este patrimonio público, como dijo Fernando también, está valuado en algo más de 30 millones. Pero esto ocurre en uno de los momentos más agudos de la crisis habitacional que azota de manera crónica a la capital del país y en la ciudad donde yo vivo. Para tomar dimensión de este dato, vamos a decir que mientras 1 de cada 6 habitantes de la ciudad, hay 500.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires en situación de crisis habitacional. 1 de cada 6. Mientras esto sucede, la legislatura le resuelve, cederle 3 hectáreas de un reducido territorio solamente para congraciarse con el culto católico. Esta es la situación general del país, estas son las luchas que el ILEC, la entidad a la que represento hoy, asume como propias. A la luz de lo comentado, es evidente entonces que el problema del laicismo educativo es una pequeña parte de una lucha política, cultural y social mucho más amplia y que tiene que ver con concluir finalmente el proceso de secularización del Estado argentino que quedó mancado hace décadas. En pleno siglo XXI, la existencia de fórmulas legales que siguen invocando la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia, así como de privilegios civiles y fiscales que reconoce nuestro Código Civil a cierta parcialidad religiosa, resulta a todas luces inaceptable para las corrientes libre pensadoras,
pero para la mayoría de las sociedades están naturalizadas y por lo tanto aceptadas de buen grado. Otra de las cuestiones sobre las cuales nuestra entidad ha puesto el acento en los últimos años se refiere a la seguridad y a la soberanía alimentarias, entendiendo ambos conceptos como parte de un proceso integral de ampliación de los derechos de ciudadanía. Nuestro país es un reconocido productor de alimentos a escala mundial y exporta bienes agropecuarios que son consumidos por una población 10 veces mayor a la propia. Sin embargo, existen millones de ciudadanos y ciudadanas que no logran acceder con regularidad a una canasta básica de alimentos, y sus únicas posibilidades de hacerlo están mediadas por buscar en la basura, por la caridad religiosa o por mecanismos asistenciales y clientelares que desde hace tiempo han puesto en evidencia los signos de su definitivo agotamiento. Debatir sobre los mecanismos sociales que permiten explicar quién produce la renta y cómo se la distribuye de manera equitativa es otro de los problemas que nos hemos propuesto abordar. Este debate encierra efectos y extremos que exceden en mucho la frontera de la teoría económica para adentrarse en el terreno de los grandes debates éticos. La distribución de la renta y la riqueza es un punto nodal de la ampliación de los derechos de ciudadanía, porque tal como lo dijo Jean-Jacques Rousseau hace 2 siglos y medio, las verdaderas democracias ocurren allí donde ningún hombre es tan rico como para poder comprar la voluntad de otros, así como ningún hombre es tan pobre como para verse la necesidad de vender su propia voluntad. Entendemos entonces que la lucha cultural que proponemos desde el laicismo no puede ni debe agotarse tan solo en afirmar la neutralidad de los poderes públicos frente a las opciones religiosas, mayoritarias o no, que se manifiesten en la comunidad y en sus instituciones, comenzando por la escuela. Se trata, por el contrario, de abarcar todos los aspectos que impliquen dessujetar al sujeto. Se trata de que todos los ciudadanos y las ciudadanas dispongan de los recursos efectivos para explorar y explotar todas las posibilidades abiertas a sus respectivas existencias. Desujetar al sujeto significa hacer de él, como decía Sartre, un individuo libre, responsable y sin excusas. De convertirlo en un auténtico titular de derechos, pero también de obligaciones. De devolverle su capacidad de reapropiarse de su cuerpo y de su conciencia, y de decidir sobre ellos con total autonomía. En definitiva, se trata de dar una lucha cuyos beneficios deseamos no solo para nosotros, sino también para todos nuestros semejantes. Luchamos porque deseamos, con intensa alegría, lo que alguna vez escribió Cornelius Castoriadis en esa breve sentencia tan luminosa que la ILECA Argentina ha adoptado como propia. Si queremos ser libres, debemos hacer nuestro propio nomos. Si queremos ser libres, nadie debe poder decirnos lo que debemos pensar. Muchas gracias. Bien, queridos amigos, terminado entonces el primer panel de la tarde, los invito a tomar un café, refrescarnos un poquito y para dentro de 15-20 minutos retomar los trabajos. Muchas gracias.